buenas tardes, amada iglesia. Buenas tardes, Dios les bendiga. Una bendición poder reencontrarnos, contentos de alabar y adorar a nuestro buen Dios. Y ahora disponemos nuestro corazón para escuchar su palabra. Quiero extender el saludo también a todos los hermanos y amigos que están unidos a nuestra transmisión. Desde aquí, desde el distrito de Los Olivos, reciban un caluroso saludo, un fraterno saludo. Que Dios les bendiga. Bien, continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Oseas, estudio que está siendo de mucha bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y esta mañana estaremos finalizando el tema: ¿qué nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? ¿Qué nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? Y antes de continuar, ¿qué les parece si entregamos este tiempo al Señor? ¿Sí? Oremos al Señor. Padre amado, gracias por este precioso tiempo de adoración. Nos has permitido, Dios, cantar, exaltar tu santo nombre. Y ahora, Señor, te rogamos que hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón, instrúyenos en tu palabra, en tu verdad. Dios, que tu Espíritu Santo nos confronte, nos redarguya y siempre nos tenga alineados a tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia presente. Guárdales, por favor, susténtales, bendito Dios, edifícales siempre. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, glorifícate en Cristo Jesús, oramos así, amén, amén. Durante varios domingos hemos venido afirmando que ser bendecidos por Dios significa tener su favor y bondad. Ser bendecidos por Dios significa, repito, tener su favor y bondad. Y sin duda, Dios es bueno y es bueno para con todos. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Y nadie en este lugar podría decir que no ha recibido ninguna bendición de parte de Dios. Pastor, yo no he recibido nada de Dios. A mí no me venga a decir que Dios me ha bendecido. Eso es falso. Todos hemos sido bendecidos. Por ejemplo, el don de la vida. Si estamos aquí de pie, es por pura gracia de Dios. Amén. Pero también hemos sido bendecidos con bendiciones materiales. Tenemos un trabajo, recibimos un sueldo. Hay gente, hermanos, que tienen una empresa, un negocio, un emprendimiento. Hay ingresos y esa también es una bendición de Dios. Pero la más grande bendición que hemos podido recibir de parte de nuestro Dios es que Él nos hizo ciudadanos del reino de los cielos y por Él hoy somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Y durante estas semanas también hemos venido afirmando que Dios siempre quiere bendecir a su pueblo, siempre quiere bendecir a sus hijos. Sin embargo, hay una realidad que no podemos omitir. ¿Por qué muchos creyentes no estamos disfrutando entonces de las bendiciones de Dios? ¿Por qué hay esterilidad espiritual en nuestros corazones? ¿Por qué no fluye de nuestro ser los ríos de agua viva? ¿Qué está pasando? Y la respuesta a estas preguntas la hallamos en este pasaje de Oseas 7. Recordemos que Dios estaba siempre dispuesto a bendecir a su pueblo.
Dios quería restaurarlo, traer bienestar. Y lo dice claramente al final del capítulo 6. Vamos a remontarnos al capítulo 6, verso 11. Dice: cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, es decir, yo los voy a traer nuevamente, yo los voy a juntar. El cautiverio no será para siempre. Había buena voluntad de Dios para restaurar a su pueblo. Es más, el capítulo 7, verso 1, inicia justamente mostrando este camino de bendición. Mira lo que dice: mientras curaba yo a Israel. Es decir, Dios había comenzado a tomar las medidas necesarias para sanar espiritualmente a su pueblo. Porque Israel estaba enfermo, estaba herido, su enfermedad era peligrosa, era maligna y probablemente fatal. Entonces Dios se muestra como médico. Quería restaurarlos, quería limpiarlos de toda corrupción que había entre ellos. Dios quería librarlos de sus tribulaciones, quería devolverles su paz, su prosperidad. Y Dios envía palabra a través de sus profetas, porque Él anhelaba que el corazón de ellos se vuelva a Él, que gocen de su sanidad, de su restauración y, repito, de su bendición. Pero cuando parecía que todo estaba preparado, alineado para la restauración, para la bendición, sucede esto. Verso 1 continúa, dice: se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Y no es que nuestro Dios desconocía lo que pasaba. No es que Dios ignoraba esta realidad. No, recuerda que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Lo que ocurre es que aquí Dios está mostrándose, está hablando como un médico cirujano que se encontraba examinando al paciente hasta que descubrió que no solo tenía una herida, sino que esa herida se había convertido en una gangrena espiritual. La salud de la nación se estaba deteriorando por dentro. Y cuanto más se intentaba limpiar la herida, más putrefacción aparecía y los síntomas fueron más evidentes. Dice el pasaje: la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. ¿Qué nos está diciendo esta expresión? Que todo Israel en absoluto estaba en pecado. Todo Israel estaba enfermo, todo Israel estaba corrompido. Y no debemos olvidar que el pecado, hermanos, hermanas, detiene las bendiciones de Dios. Si algún creyente no está recibiendo bendición de Dios, si no está gozando de su bondad, es porque hay pecado, es porque algo está deteniendo la bondad de Dios. Entonces, ¿qué pasaba en Israel? ¿Por qué Dios tuvo que detener sus bendiciones? Algo estaba pasando que impedía disfrutar las bendiciones de Dios. Bueno, hay varias razones. Ya hemos visto 3 de ellas la semana pasada. Vamos a hacer un breve resumen. Primero, la mentira. ¿Recuerdas? Verso 1 dice: porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Que la mentira se había vuelto un estilo de vida en la nación. No había nada sano en el pueblo porque salió a la luz que eran adictos a sus propias depravaciones. Sin embargo, por más que trataban de ocultar la verdad, por más que trataron de esconder sus pecados, fue por poco tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se encargó de sacar a la luz lo verdadero. Dios se encargó de poner sobre la superficie el pecado que ellos ocultaban.
Y entonces se dio a conocer lo que dice el texto. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. ¿Te das cuenta? El pecado de Israel. La gente codiciosa robaba, asaltaba y no le importaba incluso hasta asesinar por ello. Había una degradación total. Ya no se pudo ocultar más el pecado. Dios lo saca a la luz. En segundo lugar, el exceso de confianza. Otro pecado de Israel, otra razón. Verso 2. Y no consideran en su corazón que tengo en mi memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Los israelitas creían que nunca darían cuenta de su pecado. En su ceguera, estos hombres que habían caído en una perversidad total pensaban que su comportamiento inicuo no le importaba a Dios. Ellos creían, podemos pecar, hacer lo que querramos. Finalmente a Dios no le importa, a Dios no le interesa. Y Dios tiene que intervenir y les tiene que aclarar. Verso 2, primera parte. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Qué nos está diciendo el profeta? Que Dios jamás pasará por alto las maldades de su pueblo, como tampoco las nuestras, hermano, hermana. Posiblemente nosotros hayamos pecado e incluso nos hayamos olvidado de nuestros pecados. Pero Dios tiene cada uno de ellos en su memoria. Dios no se olvida de esos pecados. Dios los tiene grabados. Y mira lo que dice el profeta. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Todas sus obras, buenas y malas, sus transgresiones, sus pecados, están aquí. Yo los conozco a la perfección. No me las puedes esconder, no me las puedes negar. Y solo hay una forma de escapar del juicio de Dios: cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón. Solo de esa manera Dios puede manifestar su perdón y puede olvidarse de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de corazón, Dios dice: borraré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Porque ese es Dios. Cuando perdona, perdona. No se acuerda más. Pero hay que confesar y arrepentirnos. Tercer pecado, la complicidad. Estamos recordando. Verso 3 dice: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Abundaba el pecado en Israel, pero también entre sus líderes, entre el rey y los príncipes. El estilo de vida de liderazgo estaba en complicidad con el pueblo. Ellos debían ser ejemplos de virtud, pero eran más bien modelos de pecaminosidad. Lejos de corregir o amonestar la maldad del pueblo, los líderes se alegraban con las perversidades de ellos, con la idolatría y la inmoralidad. Y estos líderes también eran adúlteros físicos y espirituales. ¿Por qué? Porque adoraban a los Baales. Y recordemos que este culto promovía la prostitución sagrada, es decir, caían en un adulterio físico, pero también al irse tras estos dioses caían en un adulterio espiritual.
disfrutaban la juerga, el desenfreno. Sus gobernantes, ninguno era bueno o sabio, ninguno buscó a Dios, más bien ardían en su lujuria, estaban bloqueados por su obstinación, no se arrepintieron, no acudieron a Dios, sus corazones estaban duros. Pero ahora veremos una cuarta razón, un cuarto pecado, el yugo desigual. Verso 8, acompáñenme por favor. El profeta señala un cuarto pecado de Israel. Efraín, ¿qué dice? Se ha mezclado con los demás pueblos. Tristemente, Israel cayó en yugo desigual. Se había mezclado con los pueblos paganos de alrededor, se había hecho uno con ellos, se había contaminado. Y cuidado, no pensemos que Dios quería que su pueblo rechace al extranjero o que atente contra él, no, sino que Dios escogió a Israel para que sea diferente, para que se distancie de la conducta de ellos. Ya lo había dicho a través de Moisés, Números 23:9. He aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Lo que Dios quería era que Israel no se mezcle, que viva apartado de esas prácticas corrompidas de las naciones paganas. Dios los eligió para que sean un pueblo santo, apartado solo para Él. Levítico 20, 24 al 26 dice: yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Te das cuenta? Este carácter santo, Israel lo debía mostrar en su fe, en su comportamiento, para que otros pueblos, influenciados por ellos, pudieran llegar a servir a Dios. Y esta misión sin duda demandaba pureza para distinguirlos, pero ellos no la tenían, porque recuerda, Israel se había mezclado con ellos. Y es que hacer alianzas con otras naciones no solo eran acciones diplomáticas o políticas sin mayor trascendencia, todo lo contrario. Hacer una alianza con las naciones paganas implicaba adoptar las formas y costumbres paganas de las naciones, como también la adoración y el servicio a sus dioses. Implicaba que los hijos de Israel se podían unir con los hijos de las naciones paganas. Y eso arrastraría el corazón de ellos tras sus ídolos, tras sus dioses. Y lamentablemente Israel cayó en ello, se confundió con las naciones y perdió su carácter santo. Sí, mantenía una aparente lealtad a Dios, porque aún llevaban sacrificios a los santuarios en Betel y Gilgal, pero a la vez ellos consideraban que no había ningún problema en ir a los lugares altos, lugares de adoración pagana, para presentar sacrificio a los ídolos. Y esta actitud es descrita con una metáfora por el profeta. Dice: Efraín fue torta no volteada. ¿Qué significa esto? Es decir, por un lado está bien cocida, pero por el otro lado está cruda. Por lo tanto, es incomestible. Nadie puede comer algo crudo. Por lo tanto, entonces solo sirve para ser desechado.
Y variando un poco la imagen, es lo mismo que Dios le dice a la iglesia de Laodicea. ¿Recuerdas Apocalipsis 3:15, 16? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te das cuenta? El no abandonar esta contaminación e idolatría estaba debilitando moral y espiritualmente a Israel, llevándola a un declive. Por eso el profeta compara la situación de Israel con un anciano muy débil y enfermo. Mira otra metáfora, verso 9. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Es decir, Israel no era consciente de su enfermedad, no era consciente de cómo la contaminación con los pueblos paganos y la idolatría los estaba consumiendo, los estaba destruyendo. Los extraños devoraron a Israel. ¿Qué significa? Que devoraron su riqueza, el fruto de su tierra. La devoraron mediante guerras, mediante extorsiones, llevándolo a los ídolos paganos. Solo trajeron caos y destrucción. Pero Israel estaba tan ciego que nunca supo. No supo, no se daba cuenta de esa penosa realidad. Qué terrible, ¿verdad? ¿Podemos cometer el mismo pecado de Israel? ¿Podríamos caer en lo mismo? Claro que sí. Amada iglesia, nosotros también hemos sido llamados a ser santos. ¿Recuerdas lo que dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que como creyentes debemos mantener un carácter santo en nuestro diario caminar. Esto se debe evidenciar en nuestras motivaciones, pensamientos, palabras y acciones. Esto se debe reflejar en lo cotidiano, en relación a la familia, en el trabajo, en la iglesia, donde vayamos. Esto debe ser lo natural. Pero también en la gracia de Dios hemos sido llamados a marcar la diferencia. ¿Y eso qué implica? Distanciarnos y no amoldarnos al sistema corrompido de este mundo. Y así lo enseñó el apóstol Pablo. ¿Recuerdas? Romanos 12:2. No os conforméis a este. ¿Qué significa eso? No te adaptes, no te amoldes, no te acostumbres, no te hagas uno con el sistema que mueve los antivalores de este mundo. Tú no eres de este sistema. No te adaptes. Pero también hemos sido llamados a ser luz para los demás. Es decir, nuestra vida debe reflejar la santidad de Dios para con las personas. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? La gente tiene que ver que somos luz, que la santidad de Dios se ve en nuestras buenas obras, y de esa manera los incrédulos vengan a Dios y glorifiquen a Dios por nuestro buen testimonio. Pero de manera más explícita, la Biblia nos enseña en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo con los. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ojo,
Dios no nos está diciendo margina, rechaza. La enseñanza es clara. No te unas, no tengas comunión, cercanía íntima con los incrédulos, porque somos opuestos. Y esto a veces se ha malinterpretado, no se ha entendido bien. Pero ¿por qué somos opuestos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué no podemos tener comunión con el no creyente? ¿Por qué? Mira, permíteme darte algunas razones. Primero, porque los creyentes, los hijos de Dios, tenemos nuestros afectos centrados en Dios. Buscamos vivir acorde a su santidad y justicia. Tenemos una cosmovisión bíblica, una mente bíblica. Estamos llamados a pensar de manera bíblica. Nos regimos por una ética centrada en la palabra de Dios. Nuestros valores y creencias surgen del Evangelio, están centradas en Cristo. Amén. No así los no creyentes. Los no creyentes no son iguales, porque ellos tienen sus afectos centrados en su yo. El no creyente satisface su yo. Sigue los paradigmas y pensamientos de su yo, de su carne. Toma decisiones en funciones a su yo. Por lo tanto, no podemos tener comunión con ellos. No podemos unirnos, no podemos mezclarnos, no. Y esto se extrapola al matrimonio, esto se extrapola a los negocios, esto se extrapola a todo, a todo. No os unáis a yugo desigual. Por lo tanto, si no queremos sufrir, si no queremos padecer, entonces hagamos caso a la palabra de Dios y vivamos como Él lo ha establecido. Amén. Un quinto pecado de Israel, la autosuficiencia. Verso 10 dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. La arrogancia de Israel los hunde delante de Dios, porque los lleva a mantener una actitud obstinada. Lejos de volverse a Dios, persistieron en sus malos caminos, no se arrepintieron, a pesar que estaban sufriendo terriblemente por sus pecados. Pero su arrogancia, su soberbia les hacía creer que no necesitaban de Dios, se sentían autosuficientes, no querían depender para nada de Dios. Y esta autosuficiencia los llevó a obrar con necedad. Y el profeta lo expresa a través de otra metáfora. Mira, verso 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Esta es otra manera de manifestar su deslealtad. Y permíteme explicarte aquí. Los pueblos de Palestina, incluido Israel, siempre estaban expuestos al expansionismo de los grandes imperios, Oriente Medio, Asiria, Babilonia y Egipto. El poderío de estas naciones era terrible, avasallador, y casi siempre sometían a las naciones más débiles. Por tal motivo, los israelitas llegaron a creer que la mejor manera de protegerse era aliándose con la potencia más fuerte. De esa manera contarían con su ayuda,
con su protección, con su respaldo ante las incursiones militares de otros imperios. Sin embargo, un primer problema de esta táctica era que el equilibrio de poder era muy variable. Hoy podía estar Egipto como potencia, pero después se levantaba Siria o después Babilonia. Por tal motivo, las alianzas se rompían según el viento político. Y como una paloma incauta, Israel fluctuaba en su lealtad. Veía a Egipto y corría tras ellos y hacía alianza con Egipto. Pero luego veía que Asiria se levantaba, iba corriendo y se aferraba a Asiria. Una paloma incauta, sin entendimiento, porque corría a buscar ayuda, protección a sus dos más grandes enemigos, Egipto y Asiria. Y el gran problema de esta acción desesperada fue que abandonaron a Dios por completo. Su confianza y seguridad terminó estando en sus más grandes enemigos y no en Dios. Cuando desde Éxodo, recuerdas, Dios les había demostrado cómo su poder los liberó de la opresión, cómo los libertó de las garras de los egipcios, les hizo cruzar el Mar Rojo, les dio libertad, les dio tierra. Dios aplastó a los grandes ejércitos, les dio el mejor auxilio, pero ellos lo rechazaron. Ya no querían a Dios como su protector. Por tal motivo, Dios ya no sería más protector, ahora sería más bien su cazador. Y eso lo vamos a ver en el verso siguiente. Pero amada iglesia, hasta aquí, creo que todos debemos reflexionar y pensar con honestidad, porque la gran mayoría de creyentes muchas veces luchamos con la soberbia, con la arrogancia, con la autosuficiencia. Israel nunca reconoció su pecado, pero nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Recuerda que la autosuficiencia nos aleja de Dios, entorpece nuestra mente y nos lleva a tomar malas decisiones. Nos hace creer que no necesitamos de nadie, ni de los creyentes, ni de la iglesia. Nos hace creer que nosotros solos podemos. La autosuficiencia nos lleva a crecer en orgullo, cuando más bien tú y yo, como hijos de Dios, debemos aprender a crecer en humildad. Recordando las palabras del salmista en el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El escritor cristiano C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, dijo lo siguiente: el orgullo es el mayor obstáculo para una relación genuina con Dios, mientras que la humildad es el canal para recibir su gracia y ayuda. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren gozar de la gracia y la ayuda de Dios? ¿Cuál es el secreto? Crecer en humildad. Crecer en humildad. Amada iglesia, hermano, cuidemos nuestro corazón de la autosuficiencia, porque nos va a llevar a confiar en nuestros propios razonamientos, en nuestras fuerzas, en nuestra experiencia. Cuidemos nuestro corazón de nosotros mismos. La vida cristiana
no es una vida para caminarla solo. No podemos ser llaneros solitarios. La vida cristiana exige que la caminemos unidos a Dios. Nuestro Señor Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. No persistamos. Determinemos en el nombre del Señor volver a Dios y depender solo de Él. Amén. Finalmente, veamos las tristes consecuencias del pecado. Los pecados de Israel no solo les impedían disfrutar las bendiciones de Dios, también les acarrearían una serie de consecuencias terribles. La primera, no escaparían del castigo. Verso 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Es decir, cuando vayan ustedes a buscar auxilio, ayuda hacia Egipto o hacia Siria, me mostraré como el cazador que lanza la red y los atrapa y nunca más podrán escapar. Donde buscaban refugio y seguridad serán derribados, ya no podrán volar con libertad, porque serán atrapados por la red y serán llevados al cautiverio, al exilio. Porque ese fue el castigo que Dios había prometido para Israel por su falta de arrepentimiento. El verso 12 continúa y dice: les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Es decir, los juicios advertidos por los profetas iban a hallar su cumplimiento. El juicio sobre los rebeldes se cumpliría. Dios actuaría según su palabra y los llevaría al cautiverio por su falta de arrepentimiento. Porque Dios no es hombre para mentir. En segundo lugar, otra consecuencia terrible: destrucción por haberse apartado de Dios. Verso 13: ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Se apartaron de Dios. Él no pasaría por alto ellos. Serían terriblemente castigados. Serían llevados a la ruina. Israel como nación sería destruido por las invasiones. Pero aún en medio de esa disciplina y ese castigo, Dios muestra su misericordia. Y quizá no lo veamos claro en este verso, en esta traducción, pero mira otra traducción: yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. Yo deseaba aún darles la oportunidad de que se vuelvan a mí y los iba a liberar del castigo, pero lejos de arrepentirse, más bien ustedes blasfemaron contra mí. Me levantaron falsas acusaciones. Fueron irreverentes, malcriados, me deshonraron. Por lo tanto, serán destruidos. 3. Se agravaría su pecado. Verso 14: y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Otra traducción dice: en lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino a nuevos dioses ajenos. Es decir, este pueblo, lejos de arrepentirse y volverse a Dios, persiste clamando por ayuda, por alimento a los dioses paganos. Pero mira cómo se intensifica su maldad y su pecado, que no tienen ya reparos en cortarse, en dañarse el cuerpo con tal de persuadir la voluntad de los dioses.
Es decir, su necedad los llevó a actuar tal y como los profetas de Baal. ¿Recuerdas? Primera de Reyes 18, 28, 29. Dice: y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Te das cuenta la necedad de este pueblo? Pero mira, no solo ello, tramaron maldad también contra Dios. Verso 15, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Yo los instruí, los encaminé en lo recto, los preparé para vivir una vida santa, consecuente. Los hice una nación fuerte, poderosa, pero mira cómo me pagaron. Conspiraron mal contra mí. ¿Es eso posible? ¿Qué significa el pasaje? Que toda maldad o todo pecado es una maldad contra Dios. Como también maquinar el pecado es una maldad contra Dios. Alguien dijo: planear la transgresión es peor que la misma transgresión. Por último, este pueblo sería la burla de sus enemigos. Verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Este pueblo no consideró una posibilidad volver a Dios. No. Esta expresión volvieron, indica que buscaron cualquier salida, pero no acudieron al Altísimo. Y nuevamente el profeta usa una metáfora para explicar esto y dice: fueron como arco engañoso. Es decir, como un arco defectuoso, malogrado, que lanza flechas en todas las direcciones, menos en la correcta. Es decir, Israel busca ayuda en todos lados, menos en Dios. ¿Y quiénes son los culpables de esta condición? El profeta dice: uno de ellos, sus príncipes, que con sus blasfemias, que con sus insolencias contra Dios apartaron el corazón del pueblo de Él. Ellos, dice el Señor, caerán a filo de espada, siendo la burla de los egipcios. Y de esta manera Dios castigaría a su pueblo por su necedad, por persistir en su pecado. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. A modo de conclusión, amada iglesia, jamás podremos disfrutar de las bendiciones de Dios si ocultamos nuestro pecado, si persistimos en él. 5 pecados cometió el pueblo de Israel, de ninguno se arrepintió. ¿Recuerdas? La mentira, el exceso de confianza, la complicidad, el yugo desigual y la autosuficiencia. Su necedad, la falta de arrepentimiento solo trajo como consecuencia una dura disciplina, vergüenza, y los alejó totalmente de las bendiciones de Dios. Este ejemplo nos enseña algo hoy a nosotros, hermanos. Tenemos que reflexionar y pensar. Si no estamos recibiendo bendiciones de Dios,
o respuestas a nuestras oraciones. Quizá es el tiempo de preguntarnos, ¿habrá algo que estará estorbando nuestras oraciones, que se estará interponiendo para no recibir la bendición de Dios? ¿Será algún pecado no confesado? ¿Será algún pecado que venimos arrastrando? Que esta tarde sea un tiempo para confesar nuestros pecados. Y si el Espíritu Santo pone en tu mente algún pecado, este es el momento para decir: Señor, confieso mi pecado con un corazón arrepentido y vuelvo a ti por tu gracia. Amén. Amén. No persistamos en el pecado. No persistamos en el pecado. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparecen en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.